¿Qué tal? Como dijo Ethel, voy a presentar el trabajo de mi tesis y, bueno, es sobre Gabriel-Romaní, un nivel RA, del cual la trabajé conjunto antrocológico y aplicamos tafonomía espacial. Gabriel-Romaní es un sitio, bueno, como conocemos, está en Capellades, en Cataluña. Tiene una secuencia de 25 niveles arqueológicos datados entre 40 y 110.000 años. Está en una cara norte del río Noia y es importante para este trabajo tener en cuenta que tiene una tasa de sedimentación rápida que minimiza el efecto de palimpsesto. Además, en la mayoría de los niveles, los estudios acuerdan que la distribución de los objetos en general corresponde al comportamiento humano y que hay pocos efectos postdepositacionales. Así que el principal objetivo es caracterizar el conjunto arqueológico de nivel RA, que está alrededor de 60.000 años, y proponer explicaciones acerca de su formación, incluyendo procesos culturales y procesos de postexposicionales. Con la biotecnología y la emergencia de los espacios domésticos, aparecen un nuevo tipo de conjunto que se llaman los conjuntos relacionados a hogares o Head-Related Assemblages, y se considera que en conjunto todo esto es importante en la evolución del comportamiento humano moderno y se puede entender como parte de una construcción cultural de nicho. Los espacios domésticos tienen consecuencias en todos los aspectos de la vida humana, como pueden ser la transmisión de información, la distribución espacial de las actividades y la forma en que se manejan los residuos. En este sentido, con el registro del nivel de REA propusimos una serie de hipótesis, una en relación a los diferentes otros niveles, ¿no? Proponemos que va a haber una continuidad en los taxones que se utilizaban para combustión, una hipótesis espacial, estadística, perdón, que intenta preguntarse acerca de cómo las alteraciones del carbón se interactúan entre sí, es decir, queremos saber si podemos hablar de procesos culturales, entonces queremos discernir los procesos culturales de los procesos postdepositacionales. En ese sentido, esperamos tener correlaciones negativas entre los procesos posteriores y los procesos primeros o formadores. Una hipótesis espacial relacionada a las actividades humanas y sus patrones espaciales. Es decir, si los procesos postexposicionales no fueron muy fuertes, podríamos esperar reconocer patrones asociados a la actividad humana. Los materiales fueron aquellos carbones recolectados en las campañas de entre 2019 y 2022 y los métodos, bueno, fueron el análisis antropológico y la observación de los rasgos en los carbones usando microscopio óptico y microscopio electrónico. Además, aplicamos estadística, básicamente estadística descriptiva e inferencial, principalmente clusters, correlations y índice de alteración. En geoestatística aplicamos kernel para ver la concentración y densidad de los carbones y índice de Moran para ver cómo son los patrones de distribución. El trabajo está organizado pensando en secuencias de eventos, entonces quisimos combinar el flow model de Schiffer para elementos consumibles y las categorías específicas de Terry Parisot para carbones, ¿no? En este sentido, las diferentes categorías de Terry Parisot se corresponden con alteraciones específicas, por ejemplo, aquellas postdeposicionales se corresponden con las inclusiones minerales, las concreciones, y, por ejemplo, están aquí las IFAs entre sin interrogación, porque en general en la literatura antrocológica los procesos fúngicos de alteración por hongos aparecen como procesos biológicos precombustión y en nuestro caso tenemos herramientas para pensar que pueden ser postcombustión. Algunas imágenes y los resultados muestran que tenemos principalmente Pinus silvestris, Pinus silvestris type, es decir, hay varias especies dentro de esta categoría. Esto está en congruencia con los niveles previos.
Además, tenemos una buena cantidad de coníferas indeterminadas y, a diferencia de otros, tenemos una mayor cantidad de prunus, que, digamos, en este caso tenemos 2,5% y en otros niveles tenemos más o menos 0,5-0,7 de prunus. Las alteraciones y sus correlaciones al final muestran correlaciones más bien débiles o casi inexistentes en muchos casos, es decir, que pensamos que más que nada lo que tenemos son independencias entre las diferentes alteraciones. Después es interesante el análisis de clústeres porque la primera ramificación, cuando usamos las alteraciones para clasificar los clústeres en relación a las cuadrículas arqueológicas, digamos, la primera ramificación se corresponde exactamente con la zona norte y la zona sur de la excavación arqueológica, es decir, que hay diferencias cuantitativas en las características de las alteraciones de los carbones de esta zona de la superficie de excavación. El índice de alteración es un índice que se propuso para estudiar carbones de contextos cerrados. Nosotros decidimos aplicarlo al Abril-Romaní porque pensamos que al tener un efecto de palimpsesto reducido es interesante probar y de hecho el resultado muestra que tenemos un índice de alteración que se corresponde con una baja intensidad de alteración y, es decir, una madera que estaría seca en un estado bueno, digamos, con poca degradación, y creemos que la aplicación de este índice fue positiva. Estaría bueno probarlo con otros niveles y ver cómo va cambiando. Después, la acumulación de alteraciones, la mayor cantidad de acumulaciones es la de combustión y seguida por la biológica, es decir, lo que menos hay es postposicional. Los análisis espaciales muestran, como mencionábamos antes, una clara diferencia entre la zona norte y la zona sur, donde la zona norte tiene clústeres con mayor acumulación que se superponen y que están directamente relacionados a los hogares. Sin embargo, en la zona sur se ve que tenemos clústeres más discretos, pequeños y digamos, con menos acumulación y que no están directamente relacionados a los hogares. Por otro lado, en cuanto a las especies, tenemos un pequeño clúster de prunus en la cuadrícula R60. Si bien no tenemos una explicación clara para esto, yo creo que es interesante porque, digamos, no es una distribución homogénea, que sería lo esperable si fuera una especie que se usa regularmente, sino que, bueno, está bien, sí puede ser una rama que quedó ahí, se quemó, puede ser un objeto, pero creo que es interesante para probarlo también con otros niveles y después ir viendo, proponiendo aplicaciones. Volviendo a la zona norte y sur, la zona sur tiene mayor proporción de alteraciones postdeposicionales y creo que esto se debe a que la zona sur probablemente está por fuera de la zona de goteo y está siendo más expuesta a algunos procesos como goteo o pequeñas corrientes de agua o erosión. De hecho, las alteraciones postdeposicionales, usando el índice de Moran, tienen autocorrelación. Esto significa que los mayores números, la mayor cantidad de alteración se agrupan entre sí. Y esto probablemente se deba a efectos discretos en la superficie, por ejemplo, goteo o pequeñas corrientes de agua. Lo mismo ocurre con las alteraciones biológicas y, sin embargo, en este caso pensamos que se debe un poco a una combinación entre las características ambientales y la forma de recolectar, almacenar y consumir el combustible. Volviendo a lo de los hongos que comentaba antes, aquí vemos en las imágenes un Mycelium que lo que vemos es que están carbonizados. Entonces, lo que se interpreta es que probablemente tuvieron el mismo efecto que tienen las plantas cuando se forma el travertino, es decir, es materia orgánica que tiene agua dentro y la cual va siendo sustituida progresivamente por el mineral hasta que queda travertinizada. Entonces, esto puede ocurrir solamente después de que se prendió fuego el carbón.
porque si no, no hubiera tenido el agua para poder ser mineralizado. Entonces yo creo que esto es interesante para entender un poco el contexto postdeposicional del sitio. Em, en resumen, teniendo en cuenta la parte espacial de los carbones, se nota que en la parte norte hay una mayor intensidad de uso, que también se corresponde con estudios de otros niveles y con otros materiales. Hay mayor recurrencia de eventos y hay un efecto de palincesto mayor que en la parte sur, donde parece haber efectos en eventos más discretos y donde pensamos que puede haber eventos de limpieza, ya que los clústeres no están directamente asociados a los hogares. Puede que, digamos, que esto se interprete como un evento de limpieza discretos de los hogares. Entonces, como conclusiones, tenemos que el ambiente inmediato del Abril romaní estaba compuesto de pinus, aquellos pinos dentro de la categoría de Pinus silvestris type, y que habría otras especies en áreas más cercanas como el prunus, ¿no? Em, la recolección de la madera para combustible probablemente era madera seca con una moderada cantidad de degradación, y lo que yo pienso es que ellos recolectaban packs o sí, packs de ramas o de madera, y que esto, si está en una área particular del ambiente con alguna alteración puntual, esta misma alteración después se trasladaba al sitio, es decir, si había mayor degradación en ese pack que estaban juntando, esto después se trasladaba al sitio y probablemente terminaba quemándose junto. Esto explica que haya autocorrelación de estas alteraciones biológicas. Después, la distribución discreta de los clústeres en la zona sur, pienso que se debe a eventos de manejo de residuos, y que esto puede ser interesante para seguir investigando acerca del uso y reuso de áreas de hogares, y que necesariamente debería estar relacionado al estudio de otros materiales también en conjunto. Y también la distribución espacial tiene una continuidad con los niveles previos, donde la mayoría de actividad está cerca de la pared, y sin embargo en la zona sur hay actividades más discretas. Esto también se ha visto con análisis líticos en otros niveles, así que hay una continuidad en el uso del espacio. Los efectos postdeposicionales parecen haber sido un poco más fuertes en la zona sur, ¿no? Y como perspectiva futuro y con algunas consideraciones, creo que la cuestión del uso del espacio es muy interesante para estudiarla en conjunto con los diferentes materiales, porque en este caso, cuando ploteamos la, la, la distribución de los carbones junto con los otros materiales, se ve por un lado esto, ¿no? Se refuerza esta idea de que en la zona norte y la zona sur tienen una diferencia cualitativa en la cantidad de eventos y cómo se distribuyen los objetos. Parece que digamos, es mucho más difícil de diferenciar eventos en la zona norte que en la zona sur. Y sin embargo, al tener la distribución de otros materiales, se pueden probar algunas cosas. Yo acá solamente por probar, poner la superposición con las imágenes de Binford de las áreas de Towson, pienso que sería muy interesante probar la distribución de los ring analysis, los análisis de anillo, incluyendo los carbones, porque pienso que si estamos trabajando en espacios domésticos, si hay hogares, creo que si la información de los carbones está disponible, enriquece un montón a la hora de entender la dinámica de uso y reuso del espacio, y de hecho además tiene una información privilegiada, que es cómo se maneja, cómo se extrae energía del ambiente y cómo se lleva al espacio doméstico, y articula al fin y al cabo el uso del espacio. Entonces, bueno, pienso que a futuro sería interesante, para tener una visión más holística de la evolución de los espacios domésticos, tener en cuenta la relación entre el uso del carbón y el de la madera y otras actividades, ¿no? Básicamente los análisis líticos y de fauna. Y con esto termino. Así que, bueno, muchas gracias. Y